Hola a todos, espero que estén muy bien, solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 82. Próximo paso. Levántate, dijo finalmente Voldemort después de acomodarse en el sofá, su voz resonó fríamente por el pasillo de la mansión Malfoy. Los mortífagos obedecieron al instante, poniéndose de pie. Aún así, mantuvieron la cabeza agacha y la mirada fija en el suelo. Nadie se atrevió a sostener la mirada del señor tenebroso. Estar ante Voldemort era sofocante. Incluso en tiempos normales, el peso de su presencia los oprimía como una mano invisible. Enfrentarlo siempre había sido sofocante y aterrador. Pero ahora, tras las devastadoras pérdidas sufridas por su organización hacía apenas unos días, su miedo se había acentuado aún más. Ninguno de ellos sabía en qué estado de ánimo se encontraba su amo ni cómo reaccionaría su mente, ya inestable, ante su fracaso. La incertidumbre hacía que su ansiedad fuera insoportable. Sé, dijo Voldemort, rompiendo el tenso silencio, que el último plan que intentamos ejecutar, un plan que pretendía elevar nuestra fuerza y reputación al máximo nivel, ha fracasado. No solo nuestra reputación se ha visto gravemente afectada, sino que hemos perdido a 8 de nuestros valientes y leales soldados. Aunque era débil, había un pequeño tono de arrepentimiento y dolor en la voz de Voldemort mientras hablaba de sus leales soldados. En este momento, todos estamos consumidos por el dolor, y las pérdidas que hemos sufrido son inmensas, continuó. Lo que quizá aún no se den cuenta es que hemos perdido mucho más de lo que creen. Y si esto no se corrige, el coste para nosotros será aún mucho mayor en el futuro. Los mortífagos se pusieron rígidos, sorprendidos por el dolor en la voz de su amo. Parecía desconcertantemente sereno, casi racional, como si estuviera sopesando las cosas en lugar de estallar de ira. Durante mucho tiempo, hemos podido impulsar nuestra ideología casi sin obstáculos. Muy pocos han tenido el valor de resistirse. Lo pensarían incontables veces antes de atreverse a decir una palabra en nuestra contra. Incluso el poderoso ministerio casi hacía la vista gorda ante nuestras acciones. Había sido tan fácil infiltrar y colocar en el ministerio a personas simpatizantes de nuestra causa y manipular sus métodos a nuestro antojo, dijo. Un solo mortífago de nuestra organización infundía terror y miedo con su sola presencia. La apariencia de nuestra vestimenta y la máscara habían sido una declaración contundente. Ningún hombre común se habría atrevido, ni siquiera considerado, a resistirse a uno de nuestros camaradas. ¿Quién habría imaginado que alguien tendría el valor de alzar una varita contra un mortífago? Pero eso es exactamente lo que ha sucedido. Un hombre logró lo imposible. Un solo hombre mató a 8 de nuestros mejores. Los masacró, les cortó la cabeza, les voló la cabeza. Voldemort hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran, luego continuó. No solo mató a estos hombres, sino que presume con orgullo de su logro. Concede entrevistas a los periódicos. Cuenta toda su historia al mundo. No teme nuestro castigo. Edmund Bones se pavonea ante nosotros como si nos retara a atacarlo. Como si hubiera colocado su pecho frente a nosotros y nos pidiera, nos retara, a lanzarle hechizos. No se detiene ahí, continuó el señor oscuro. Está instando a la gente a oponerse a nosotros. Los llama a alzar sus varitas contra nosotros y matarnos. El ministerio, que nos había estado ignorando, se ha visto obligado a actuar. Se han visto obligados a buscar desesperadamente a nuestros hermanos para arrestarlos. ¿Se dan cuenta de la enorme pérdida que hemos sufrido? Preguntó. No hubo respuesta. Te pregunté si te dabas cuenta de la enorme pérdida que hemos sufrido. Repitió la pregunta mientras su fría voz resonaba en la mansión Malfoy. Sí, mi señor, respondieron los mortífagos esta vez. Bien, dijo Voldemort con una sonrisa. ¿Pero debería esta pérdida abatirnos? ¿Debería este daño frenarnos? Esta vez no esperó una respuesta. No, continuó. ¿Qué gran viaje no tuvo contratiempos? Pero no debemos detenernos. Debemos seguir adelante. Pero la pregunta es ¿cuál debería ser nuestro siguiente paso? Continuó. ¿Qué acción deberíamos tomar? Vengarse de Edmund Bones es sin duda una cosa, dijo Voldemort con voz gélida. Y prometo que me vengaré de él. La última línea que Voldemort pronunció mirando fijamente a Rodolphus Lestrange a los ojos. Era como si le estuviera dando seguridad al hijo de un padre fallecido. Pero, dijo Voldemort. Necesitamos hacer algo más. La reputación que hemos perdido. La imagen que ha quedado manchada. Todo debe ser advertido de nuevo. El terror al nombre de un mortífago, a la presencia de un hombre con atuendo de mortífago.
Todo debe ser recuperado. El miedo que nos tenían no solo debe ser recuperado, sino llevado a un nivel aún mayor. ¿Y cómo lo hacemos?, preguntó. Su voz resonó en el pasillo, amplificada por la magia. Provocaba una descarga de adrenalina en sus esclavos y los motivaba a obedecer sus órdenes. Los autorizo a todos. Los libero a todos, rugió Voldemort. Los dejo libres a todos. Ve y haz lo que quieras. Ve y haz lo que desees. Si quieres asesinar a alguien porque no te gusta, hazlo. Si te gusta una mujer, cásala. Si no te gusta la casa de alguien, conviértela en una ruina. Los libero para que cometan todas las atrocidades y crueldades imaginables contra quien deseen, rugió Voldemort, ganándose un silencio sepulcral de los mortífagos. La única restricción es que no se debe hacer daño a su camarada. A su compañero mortífago. Que el reino del terror se extienda por la Gran Bretaña mágica, dijo, alzando el puño. Que el miedo a mí sea tan fuerte que nadie se atreva siquiera a murmurar el nombre de Voldemort. Que incluso hablar de mí se convierta en un tabú. Hubo un par de momentos de silencio y, de repente, todos los mortífagos estallaron en vítores desenfrenados. Estos ya eran monstruos sedientos de sangre que disfrutaban infligiendo dolor y tortura a otros. Ahora que su señor les había concedido vía libre, su sangre pura corría de emoción. Voldemort tenía una sonrisa malvada en el rostro mientras miraba a sus esclavos. No iba a ceder. Alguien se había atrevido a desafiarlo, a ir contra él. Ahora, iba a desatar a estos monstruos sobre la Gran Bretaña mágica. Iba a doblegarla. En medio de todo este caos y la sangre corriendo, una figura permanecía en silencio con una sonrisa irónica. Lucius Malfoy. Tenía una sensación difícil de explicar. No muy lejos de él estaba Rodolphus Lestrange. Él tampoco gritaba ni chillaba. Pero había un brillo en sus ojos. Un destello de crueldad. Este anuncio del Señor Oscuro fue una suerte para él. Porque coincidía con el primer paso que él y su madre habían planeado. Apretó el puño mientras la sangre le corría por la sangre de la emoción. Capítulo 83. En Potter Manor parte 1. Lord Bones, soltó Charlus riendo a carcajadas mientras Edmund y Antonio atravesaban las barreras de la mansión Potter. Señor Olario, saludó Charlus a Antonio con una sonrisa educada. Lord Potter, Antonio inclinó ligeramente la cabeza a modo de saludo. Luego se giró hacia Dore. Lady Potter. Es un placer conocerlas a ambas. Bienvenido a Potter Manor, Lord Olario, respondió Dore con una sonrisa radiante. Venid, dijo Charlus, guiando al dúo al interior de la mansión. La mansión Potter era imponente. Lujosa. Majestuosa. Estaba construida completamente de piedra. Era mucho más grande que la mansión Bones. Todavía era de tarde y la luz del frío enero se filtraba por los vastos jardines y el césped bien cuidado, tocando todo de un resplandor dorado. Era una escena magnífica que impresionó profundamente a Antonio. Los condujeron al amplio salón principal de la mansión y, al igual que el interior rezumaba opulencia. Artefactos costosos, candelabros relucientes y baratijas raras colgaban de las paredes y los techos. Charlus los guió al centro del salón, donde se habían colocado amplios y lujosos sofás. Se sentó en un extremo, mientras Edmund y Antonio se sentaban justo enfrente. Dorea, reacia a involucrarse en política, se disculpó con una sonrisa amable y se retiró a su habitación. Se reuniría con ellos más tarde para cenar. Gracias por invitarnos, Lord Potter, comenzó Edmund, sus labios curvados en una educada sonrisa de gratitud. Tonterías, Charlus descartó las palabras con un gesto. Nos conocemos desde hace años. Y además, creo que soy yo quien debería sentirse orgulloso de recibirte. ¿Por qué lo dice, Lord Potter?, preguntó Edmund con curiosidad. Vamos, rió Charlus. El respeto y la reputación que te has ganado tras matar a esos 8 mortífagos son inmensos. Me alegra mucho tener a un hombre de tal nivel en mi casa. Edmund esbozó una sonrisa irónica, pero no respondió. Era lo suficientemente insensible como para aceptar los incesantes elogios de los demás. Contrariamente a lo que se decía, su participación en la matanza de los mortífagos había sido bastante menor. Sin embargo, las palabras de Charlus lo incomodaron un poco. Lord Potter era un hombre de mucha mayor estatura, y oír tales comentarios de él inquietaba a Edmund. Y también estoy muy agradecido por su ayuda con el asunto del periódico, dijo Edmund. Usted fue el único que no se habría rendido ante la presión del ministerio. Y una vez que tomó la iniciativa y marcó el rumbo, todos los demás periódicos publicaron la misma noticia, aunque sus palabras fueran menos duras.
Lo más positivo es que casi ningún periódico o revista intenta defender directamente al ministerio y sus acciones, o mejor dicho, su inacción. No tengo nada que agradecer, Lord Bones, respondió Charlus. Es algo con lo que estoy totalmente de acuerdo. Aunque no me lo hubiera pedido, lo habría hecho por voluntad propia. El mundo necesita escuchar algo de verdad, aunque sea amarga e incómoda. Hay que presionar al ministerio para que tome medidas contra los mortífagos. Edmund simplemente asintió. Sabía que Charlus decía la verdad. Además, The Magical Times, el periódico de Lord Potter, había experimentado un enorme crecimiento en ventas gracias a este asunto y había obtenido grandes ganancias en los últimos días. Y ya conoces a Lord Olario, continuó Edmund. Aunque ya se habían intercambiado cumplidos entre Charlus Potter y Antonio, aún se esperaba una presentación formal de Edmund. Sí, ya lo conozco, respondió Charlus mientras intercambiaba otro breve asentimiento con Antonio. Y estoy muy impresionado por él. Su valentía ante la adversidad y la habilidad que demostró al matar a esos dos mortífagos me parecieron realmente extraordinarios. Y su forma de lidiar con las consecuencias en el Consejo Mágico fue aún más excepcional. No solo con las varitas, sino también con las palabras, es igualmente hábil. Le aprecio de verdad, Lord Olario, concluyó Charlus. Y felicidades por ganarse un puesto en el Consejo Mágico. El Consejo será un lugar mejor con su presencia. Gracias, Lord Potter, respondió Antonio, hablando por primera vez desde que tomó asiento. No solo por sus amables palabras, sino también por su apoyo en el Wizengamot. Como dije, Charlus negó con la cabeza, no hay nada que agradecerme. Es algo con lo que estoy totalmente de acuerdo. Aunque no me lo hubieras pedido, lo habría hecho por voluntad propia. Estaba en consonancia con mi ideología, y dudo que haya más de un puñado de personas que odien a los mortífagos más que yo. Con esto, Edmund volvió a tomar las riendas de la conversación. Desvió el tema hacia la reacción y la posible respuesta de los mortífagos, la creciente presión sobre el ministerio y su frenético intento de encontrar una salida al lío en el que se habían metido. Antonio permaneció en silencio durante la conversación, solo ofreciendo opiniones ocasionales y su propia perspectiva sobre ciertos asuntos. Quizás suene muy cruel y me disculpo por mis palabras, dijo Charlus, pero creo que el ataque a su mansión, por terrible que fuera, resultó ser un acontecimiento afortunado. El mundo mágico ya estaba sumido en el caos gracias al incidente con Antonio. Sus argumentos en el consejo obligaron a muchos a ver las cosas desde otra perspectiva. Y ahora, este ataque y su resultado, en el que mataste a 8 mortífagos, ha multiplicado por 10 esos efectos. La moral y la motivación del pueblo ya no están por encima de todo. El mito de la invencibilidad de los mortífagos se ha desmoronado. El ministerio, que ya era objeto de burlas por su postura contra Antonio, ahora se ve aún más ridiculizado. Los altos mandos del ministerio han sido relegados a la sombra. Han perdido la arrogancia y se han visto obligados a reconsiderar su postura y a actuar. Señor Bones, continuó, solo tenemos que mantener la presión. Tarde o temprano, el ministerio será doblegado y se hará justicia a todos los mortífagos. Lord Potter, asintió Edmund, estoy de acuerdo con usted en mantener la presión. Pero tengo otro plan para poner al ministerio bajo control. ¿Ah? Charlus entrecerró los ojos. Y esa es la razón por la que he venido aquí hoy, dijo Edmund. ¿Cuál es el plan? Presionó Charlus. Destituir al ministro y elegir uno nuevo. Un ministro que se alinee con nuestra ideología, declaró Edmund. Los ojos de Charlus se abrieron ligeramente al oír esto, aunque no demasiado. Tras un largo momento de silencio, finalmente habló. Ya veo. Capítulo 84. En Potter Manor parte 2. Destituir al ministro en ejercicio y elegir uno nuevo. Un ministro que comparta tu ideología, repitió Charlus. ¿Es este tu plan? Sí, Lord Potter, asintió Edmund. ¿Y a quién apoyarías para ser elegido nuevo ministro? Preguntó Charlus tras un momento de silencio pensativo. ¿Quién de tu facción asumirá esta carga, o mejor dicho, obtendrá este privilegio? Bueno, dijo Edmund, no hemos tenido ninguna discusión sobre el nombre del ministro. Ejecutar la primera parte del plan, que consiste en destituir al ministro, es nuestra prioridad. Y para ser sincero, Lord Potter, continuó Edmund, creo que cualquier persona en la oficina tendría las mismas implicaciones, siempre y cuando esté alineada con nuestros objetivos, ideología y propósito. En realidad, no importa. ¿Estás seguro, Lord Bones? Insistió Charlus. El ministro de magia es un puesto atractivo y lucrativo. Aunque nadie en su facción lo desee abiertamente ahora, quién sabe qué pasará cuando su plan parezca tener éxito.
Las luchas internas y las fricciones dentro de la facción serían lo último que uno querría en ese momento, añadió. Lord Potter, respondió Edmund, sus palabras tienen peso y no puedo negar la verdad que hay detrás de ellas. Así es la naturaleza humana. Pero confío en que puedo gestionar mi facción y mantenerla unida. Entienden perfectamente que lo que buscamos no es un puesto ministerial, sino una ideología. Charlus asintió. Si tienes tanta confianza, entonces te creo, Lord Bones. Gracias, dijo Edmund. ¿Qué te parece el plan? Charlus se tomó un momento para considerar su respuesta. En teoría, suspiró, tu plan es muy bueno. Si se implementa, podría producir resultados extraordinarios. El Ministerio de Magia es una organización que controla ingentes recursos. Si se usa correctamente, tiene todas las capacidades para acabar con los mortífagos en un abrir y cerrar de ojos. La incompetencia del ministro y sus altos mandos es lo único que lo frena. Pero este sí que acabo de mencionar es un gran obstáculo, continuó. Implementar este plan, destituir al ministro, no es tarea fácil. Se necesitaría mucho apoyo en el Wizengamot, y conseguirlo en un momento como este, cuando el consejo está extremadamente fragmentado, es extremadamente difícil. El ministro cuenta con el respaldo de muchas familias y no permitirá que su cargo se vea amenazado. Y por eso he recurrido a usted, Lord Potter, añadió Edmund rápidamente. Si decide apoyarnos, tendremos una verdadera oportunidad de lograrlo. Su facción no solo ha tenido una inmensa influencia, sino que su nombre también atraerá a muchos neutrales que siempre se mantienen al margen. Charlus volvió a quedar pensativo. Se giró hacia Antonio Olario. Señor Olario, preguntó, ¿qué opina usted de esta propuesta? Yo. Murmuró Antonio. Sí, dijo Charlus con una sonrisa. Seguro que tienes tu propia opinión. Antonio casi se quedó desprevenido con la pregunta. No esperaba que Charlus Potter le pidiera su opinión. Pero ahora que se la habían preguntado, la dio. Lord Potter, dijo, creo estar de acuerdo con usted. Es un plan genuino que, de ejecutarse, podría producir grandes resultados. Y sí, será muy difícil llevarlo a cabo. Pero, continuó, no quiero insistir en la dificultad. Hace unos días, este plan habría parecido casi imposible. Pero ocurrió lo que me pasó. Lo ocurrido durante la audiencia de Wizengamot provocó una gran reacción contra el ministerio y empañó su imagen. Luego ocurrió el ataque a la mansión Bones. Esta vez es una vergüenza aún mayor para el ministerio. La presión sobre ellos ha ido en aumento y su inacción está siendo cuestionada. Creo que sería bastante difícil encontrar a alguien que intentara defender al ministerio abiertamente. El ministerio sigue intentando blanquear su imagen y se ha desatado un frenesí. Pero nadie se cree sus palabras. Deben presentar algo concreto antes de que la presión sobre ellos disminuya. De repente, dijo Antonio, el ministerio y el ministro parecen mucho más débiles que hace unos días. Si seguimos presionando e implementando nuestros planes poco a poco, estoy seguro de que nuestro objetivo se logrará en pocos días. Solo tenemos que seguir esforzándonos. Si bien lo que intentamos lograr es ciertamente difícil, concluyó Antonio, no es imposible. Y no debemos olvidar que, sea lo que sea, lo intentamos por el bienestar de la sociedad mágica en su conjunto. Charlus volvió a parecer pensativo y la pequeña sonrisa en su rostro indicaba que también estaba un poco impresionado. ¿Qué opinas, Lord Potter? Preguntó Edmund. Creo que necesito tiempo para pensarlo bien, respondió Charlus. En principio, apoyo tu iniciativa, pero no es una decisión que pueda tomar solo. Debo hablar con mis compañeros de facción. Muy bien, respondió Edmund radiante. Esto era prácticamente un sí rotundo de Lord Potter. Era casi seguro que podía contar con su apoyo. La conversación entre el trío continuó sobre diversos temas. Charlus Potter también mostró un claro interés en que Edmund y Antonio planearan seguir adelante con su gran plan. Y esta profunda curiosidad era otra señal de que Lord Potter estaba de acuerdo con el plan. La discusión continuaba cuando el aleteo de un pájaro los distrajo. Antonio miró a su alrededor y vio un búho volando hacia Charlus. Lord Potter entrecerró los ojos mientras observaba al pájaro. Y, claramente, la expresión de su rostro no era nada agradable. Desató el pergamino atado a las garras del búho y lo desplegó. En un instante, los ojos de Charlus se abrieron de par en par al leer el pergamino. Se puso de pie con un solo movimiento brusco. ¿Qué pasó, Lord Potter? Preguntó Edmund frunciendo el ceño. Oxmeade, balbuceó Charlus. Oxmeade acaba de ser atacada. Mortífagos, han atacado Oxmeade. ¿Qué?
Los ojos de Edmund se abrieron de par en par, sorprendido, mientras él también se levantaba bruscamente de su asiento. Antonio también se puso de pie. Mi hijo, murmuró Edmund. Él también debe estar allí. Sin decir palabra, Edmund y Charlus marcharon hacia Hogsmeade. Antonio los siguió. ¿Ataque de Hogsmeade? Esto era algo que Voldemort no se había atrevido a hacer en la línea temporal de los merodeadores. Capítulo 85. Ataque en Hogsmeade. Una hora antes de que Charlus recibiera la carta. Unas 20 personas se habían reunido en un rincón recóndito de la Gran Bretaña mágica. Todos vestían sus majestuosas túnicas de mortífago y sus características máscaras que les ocultaban el rostro. Todos ellos se habían reunido aquí por invitación o petición de Rodolphus Lestrange, Lord Lestrange. Convencer a estos hombres de hacer lo que estaban a punto de hacer no había sido fácil. Rodolfo había exigido casi todos los favores que su familia le debía y había prometido saldar todas sus deudas en el futuro si recibía ayuda en este asunto. Aparte de estos, había un pequeño grupo de personas que habían venido solo por la emoción. Fueron ellos quienes Rodolphus encontró más útiles. Estas eran personas que no temían las consecuencias, indiferentes a la muerte de 8 de sus camaradas unas noches antes, e incluso despreocupadas por sus propias vidas. Lo que más les importaba era la descarga de adrenalina y el placer que ésta les proporcionaba. Estos eran los verdaderos mortífagos, los verdaderos portadores de muerte y terror. Ellos eran quienes desataban brutales torturas y terrores sin piedad. Lo sé, la voz de Rodolphus resonó en el pasillo a oscuras. Muchos de ustedes son escépticos ante mi plan. Tienen miedo de lo que pueda pasar. Les preocupa que algo vuelva a salir mal. Ese sentimiento está completamente justificado. Después de todo, nos adentramos en terreno peligroso. Y, para ser sincero, yo también estoy un poco nervioso, añadió Rodolphus con una breve risita. Pero precisamente por eso debemos hacer esto. Nadie lo esperaría. Ni siquiera el Señor Oscuro esperaría que nos atreviéramos a atacar Hogsmeade, un lugar que se creía bajo la protección directa de Albus Dumbledore. Un ataque justo bajo las narices de Albus Dumbledore. Me doy cuenta de que lo que le pasó a mi padre nos ha aterrorizado a muchos. Yo también estoy aterrorizado. He perdido a mi padre, dijo con un tono algo abatido. Pero esta vez será diferente. Los resultados nos favorecerán. Esta vez seremos nosotros quienes alcancemos un éxito rotundo. La mansión Bones tenía guardias. Edmund Bones tenía la ventaja de luchar en su propia casa, que conocía bien. Por eso el ataque anterior pudo haber fracasado. Pero esta vez no. Hogsmeade no tiene protecciones. Nadie estará preparado. Será un ataque rápido, decisivo y brutal, y tendremos muchos objetivos de gran importancia. Pasarían al menos 10 minutos antes de que cualquier profesor pudiera tomar represalias, continuó. 10 minutos es todo lo que necesitamos para desatar un terror nunca antes visto en esta Gran Bretaña mágica. No hables con los profesores, tronó, asintiendo por última vez. Es hora de partir. Los mortífagos se formaron en grupos de 4, cada uno con un pequeño objeto en la mano. Estos objetos eran trasladores a Hogsmeade, todos preparados con antelación por Rodolphus. Rodolphus solo tenía un único compañero con quien usar el traslador. Lord Lestrange, preguntó su compañero con cautela, ¿está seguro de que quiere hacer esto? Podría ser peligroso. El compañero de Rodolphus no era hombre que se dejara engañar por unas pocas palabras motivadoras. Sabía y comprendía que atacar Hogsmeade era una tarea extremadamente peligrosa. Lucius, suspiró Rodolphus. Ya te lo he explicado. Esta es mi mejor opción y tendremos éxito. Nada nos impedirá esta vez. Lucius no dijo nada y solo asintió levemente. No le había entusiasmado unirse a Rodolphus en esta misión, pero cuando su padre se enteró, se sintió obligado a ayudar. Lestrange, susurró Rodolphus, y con un giro del espacio desapareció. Los demás grupos lo siguieron al instante, desapareciendo del salón. Hoy fue un día animado en Hogsmeade, ya que era el día de excursión semanal cuando los estudiantes de Hogwarts podían visitar el pueblo. Nada en ese día parecía inusual a menos que se observara de cerca un grupo particular de estudiantes. La mayoría pertenecían a la casa Slytherin. A diferencia de otras semanas, cuando los Slytherin eran los más ruidosos y enérgicos, corriendo de una tienda a otra sin importarles las monedas que gastaban, hoy estaban inusualmente silenciosos. Había algo diferente en ellos.
En lugar de deambular por las calles, se habían reunido en posadas y otros establecimientos, y pasaban el tiempo en el interior disfrutando de diferentes variedades de bebidas y comidas. Si alguien hubiera notado esta peculiaridad, la habría atribuido fácilmente a la reciente suspensión de varios estudiantes de Slytherin. Fue un incidente lo suficientemente grave como para irritar a toda la casa. Era la explicación perfecta de su comportamiento apagado, y no cabía duda. Pero esa no era la verdadera razón. Esa mañana, muchos habían recibido cartas de casa. Los estudiantes esperaban los mensajes de siempre y unas monedas extra para su viaje a Hogsmeade. Recibieron las monedas, probablemente más de lo que les correspondía, pero también había algo más en esas cartas. Un consejo. Una advertencia. Sus padres o tutores les habían advertido que no deambularan demasiado por Hogsmeade y que se quedaran en casa, alegando el frío y la preocupación por su salud. Les habían pedido que se mantuvieran cerca de las chimeneas y que los mantuvieran bien alimentados y calientes con sopas y otras bebidas calientes. Y, como niños obedientes que eran, habían seguido esas instrucciones al pie de la letra. Pero la atmósfera serena de Hogsmeade no duró mucho. El apacible bullicio del pueblo se vio interrumpido por un sonido agudo y retorcido en el espacio cuando más de 20 figuras aparecieron repentinamente en el cielo sobre Hogsmeade. Unas pocas personas, en su mayoría estudiantes, fueron las primeras en notar el alboroto. Y en cuanto vieron a los intrusos vestidos de negro, sus gritos resonaron en el aire. Los rostros enmascarados y la vestimenta oscura no dejaban lugar a dudas. Mortífagos. El pánico se desató al instante. Antes de que se lanzara un solo hechizo, el caos ya había invadido las calles. Estudiantes y aldeanos huyeron en todas direcciones, y sus gritos resonaron por los callejones nevados. ¡Muévanse! Resonó la voz de Rodolphus Lestrange en medio del estruendo. Y recuerden, manténganse alejados de las posadas y otros establecimientos similares. Los mortífagos intercambiaron miradas rápidas y entraron en acción. Una ráfaga de hechizos brotó de sus varitas. Un par de hechizos explotaron en la calle, lanzando nieve y escombros por los aires. Otro hechizo impactó una librería cercana, prendiéndole fuego. Algunos mortífagos comenzaron a perseguir a los estudiantes que se dispersaban, con la risa retorcida detrás de sus máscaras. Rodolphus, sin embargo, se movía con determinación. Su varita era firme, su mirada fija. Solo tenía un objetivo: cierta chica pelirroja. Capítulo 86. Punto de vista de Rodolphus Lestrange. Mientras flotaba sobre Hogsmeade, buscando mi objetivo, no pude evitar recordar todo lo que había sucedido en los últimos días. Mi padre había sido asesinado, y no dudé en admitir que mis acciones, o más bien el fracaso de mis acciones, habían sido el detonante de todo lo que había sucedido. No debía haber atacado la casa de ese cabrón de Antonio Olario, y cuando lo hice, debía haber asegurado su éxito. Debería haber muerto. Al menos, nadie de mi bando debería haber muerto. Pero había fracasado estrepitosamente. Y ahora, no quedaba nada más que lamentarme. Cuando oí la noticia de la muerte de mi padre, me encontraba en la casa. Ese día, por razones que aún no entiendo, mi padre me pidió que no asistiera a la reunión de los mortífagos y que me quedara con mi madre, Penalia Lestrange. Aunque deseaba estar presente cuando mi padre regresara con su gloriosa victoria, obedecí sus instrucciones. Quizás sospechaba algo. Sea cual sea el motivo, me ordenó que me quedara. Poco después de que abandonara la mansión Lestrange esa noche, mi madre recibió una citación de Hogwarts sobre mi hermano, Rabastan Lestrange. Preocupada ya por su marido y mi padre, corrió a la escuela. La esperé con ansiedad. Regresó poco después con Rabastan a su lado. Lo habían suspendido de Hogwarts por tenderle una emboscada a una chica llamada Lily Evans. Era la misma chica a la que Antonio había elogiado en la reunión familiar de los Black. Preocupados por mi padre, no le dimos demasiada importancia al asunto en ese momento. Era casi de mañana y esperábamos el regreso de padre. Supusimos que el señor oscuro lo habría retenido en la reunión. Después de todo, había sido un acontecimiento trascendental. Quizás estarían celebrándolo. Entonces llegó el primer periódico a nuestra mansión. Era un poco antes de lo habitual. Rabastan corrió hacia él esperando noticias de la muerte de Edmund Bones. No era Edmund Bones quien había muerto. Cuando leí el titular y vi la imagen de la cabeza cercenada de mi padre, perdí el control. Sentí como si la locura se hubiera apoderado de mí. Una sed de venganza, un hambre insaciable de sangre. Quería correr a la mansión Bones y matar a ese hombre. Pero mi madre me detuvo. Solo su voz tranquila, tranquilizadora y a la vez autoritaria me impidió perderme y desperdiciar mi vida.
Entrar corriendo a la mansión Bones a esa hora habría sido una sentencia de muerte. Después sucedieron cosas. Me convertí en el Lord de la familia Lestrange. Celebramos el funeral de Lord Reynard Lestrange en completo aislamiento. Quise invitar a algunas personas, pero mi madre me lo impidió. Argumenté que el hombre merecía respeto. Mi madre respondió que recibiría respeto cuando nos vengáramos. A pesar de todo, esperaba que el Señor Oscuro actuara y se vengara. Sabía que no sentía ningún cariño por los mortífagos, sus seguidores. Pero no solo un grupo de mortífagos había sido asesinado. Su prestigio y reputación también habían quedado destrozados. Al parecer, la Gran Bretaña mágica había empezado a perderle el miedo al Señor Oscuro. Y este era alguien que valoraba mucho su prestigio. Tenía la esperanza de que se moviera. Pero mi madre estaba segura de que no lo haría. Al menos no en un futuro próximo. Y tenía razón. No se movió. Cuando recibí la convocatoria para la reunión en la mansión Malfoy, mi esperanza se encendió de nuevo. Caí en la ilusión de que el Señor Oscuro anunciaría algún movimiento decisivo. Estaba convencido de que, aunque no lanzara un ataque directo contra Edmund Bones, al menos presentaría un plan importante. Pero nada de eso ocurrió. Todas mis esperanzas se hicieron añicos. En cambio, nos desplazó la responsabilidad. Nos dio una orden vaga para desatar el terror. Era una orden ambigua. Dudaba que muchos mortífagos obedecieran a una instrucción tan vaga. Solo aquellos que ya habían caído en la locura se moverían sin un incentivo claro. Si las cosas hubieran seguido como estaban hace unos días, cuando todos nos temían, muchos habrían desatado el terror, pero ahora muchos mortífagos tenían miedo. Tenían miedo. El Señor Oscuro también había prometido venganza contra Reynard Lestrange, mi padre. Pero sabía que sus promesas eran vanas. Solo había estado mintiendo. Ahora, sobre mi madre y yo. Soy mejor que un mago mediocre. Aunque no soy muy poderoso, soy más fuerte que la mayoría de la población. Y con la magia de la familia Lestrange a mi favor, tengo algunos ases bajo la manga. Pero no soy especialmente inteligente. Si hubiera estado solo después de la muerte de mi padre, probablemente ya habría arruinado el apellido Lestrange. Mi ira era casi incontrolable y no suelo pensar las cosas con detenimiento. No soy como, digamos, Lucius Malfoy. Mi madre, sin embargo, es diferente. Si bien es una bruja increíble, es muy inteligente y astuta. Mientras mi padre vivió, ella rara vez se preocupaba por asuntos políticos. A menos que fuera necesario, no expresaba sus pensamientos. Y cuando lo hacía, mi padre los escuchaba con total atención y les daba gran importancia. Ahora que él ya no está, ella tiene toda la autoridad en sus manos, y me conformo con dejársela. Ella es mucho más competente que yo. Cuando escuchó lo que el Señor Oscuro nos había pedido, se sintió complácida. Todo coincidía con los planes que ya había trazado, planes diseñados para restaurar parte de la reputación de la familia Lestrange, al menos dentro de la facción oscura. Era el primer peldaño de la larga escalera que pretendía que ascendiera la familia Lestrange. Perdido en mis pensamientos, finalmente llegué a la sección de Hogsmeade donde mi pequeño informante de Hogwarts me había pedido que buscara a la pelirroja que estaba buscando. Y como si tuviera suerte, ella corría por una calle con una amiga. Una sonrisa se dibujó en mi rostro mientras corría hacia ella. Capítulo 87. Ataque a Lily. Rodolphus aterrizó de lleno en medio de la calle, cortándoles el paso a las dos chicas, Lily Evans y su mejor amiga, Pandora Kiver. Ya había investigado los antecedentes de Lily y su información y conocía bien a su amiga rubia que a menudo la acompañaba. Ambos Lily y Pandora se quedaron paralizadas al ver aparecer ante ellas al mortífago enmascarado. La estrecha calle no ofrecía escapatoria. No había callejones que cruzaran la calle principal a los que pudieran escapar. La única forma de escapar era regresar por donde habían venido, pero eso significaría darle la espalda. Sería un suicidio. Su única opción ahora era mantenerse firmes y enfrentarlo de frente. Aún así, Lily no sentía el miedo que cabría esperar. Su corazón latía con fuerza, sí, pero sus manos eran firmes. Era una bruja muy competente y lo sabía. Si este mortífago no era particularmente poderoso, si era algo cercano a lo normal y no extraordinario, tal vez tuviera una oportunidad. Su arsenal de hechizos se limitaba a lo aprendido en Hogwarts, pero era muy competente en ellos. Y lo que es más importante, siempre había sido inteligente, se adaptaba con rapidez, era precisa con su varita y se mantenía firme bajo presión. Mientras tanto, su amiga Pandora casi temblaba de miedo. Era una bruja capaz por derecho propio, y no alguien a quien se pudiera tachar de bruja mediocre.
Pero no todos los días uno se enfrentaba a un mortífago. La presión de ver ese atuendo oscuro y la inquietante máscara plateada era sofocante. Pandora, dijo Lily con firmeza, apretando la mano de su amiga para intentar calmarla. Una Pandora ansiosa y presa del pánico solo se convertiría en un lastre en un vuelo. Lily necesitaba que Pandora al menos se mantuviera consciente de su situación y pudiera protegerse. Lily Evans, dijo Rodolphus lentamente, con voz baja y divertida mientras una sonrisa se extendía detrás de su máscara. Al igual que Lily, él también conocía su reputación. Recordaba cómo Antonio Olarrio había hablado maravillas de ella en la reunión familiar de los Black, elogiando su talento y perspicacia. Y el testimonio de primera mano de su hermano, Rabastan, sobre cómo había gestionado la emboscada en Hogwarts no había hecho más que avivar su creciente fama. Su madre, Penalia Lestrange, se había tomado esos informes en serio, muy en serio. Ella no era como él. Era muy cautelosa y cuidadosa. Al propio Rodolphus no le habría importado mucho. Confiaba, quizá demasiado confiado y seguro, de que podría derrotarla solo. Pero su madre le había dado instrucciones explícitas. Sigue el plan y no corras riesgos innecesarios. ¿Me conoces?, preguntó Lily, con evidente incredulidad. Oh, sí, dijo Rodolphus con una risita sombría, alzando su varita. Un hechizo surgió de su punta y una columna de humo rojo explotó en el cielo sobre él. Era su señal a sus subordinados. Estaban cerca, sus seguidores más leales, unidos por la misma relación familiar. Penalia le había advertido que no se enfrentara a Lily Evans solo y, sobre todo, que no alargara este encuentro más de lo necesario. En un instante aparecieron 3 figuras más en la calle. 4 mortífagos rodeaban a las chicas. 2 detrás y 2, incluyendo a Rodolphus, delante. La presión alrededor de Lily aumentó al instante. Enfrentarse a un mortífago ya había sido bastante aterrador, pero enfrentarse a 4, cada uno envuelto en oscuridad y malicia, era una experiencia completamente distinta. Su confianza en mantenerse firme se había desvanecido. Probablemente sobrevivir un par de minutos enfrentándolos ahora parecía suficiente. Siguiendo las órdenes de su madre, Rodolphus no perdió tiempo. Un hechizo salió disparado de su varita, y un rayo de luz roja se dirigió directo al pecho de Lily. Lily reaccionó en el último momento. Empujó a Pandora con fuerza hacia un lado de la calle y saltó hacia el otro lado. El hechizo la esquivó por poco. El aire a su lado brilló por el impacto de la maldición, y el pavimento de la calle a sus espaldas se agrietó por el impacto. Lily apretó la mandíbula al comprenderlo. Su fin estaba cerca. Pero en lugar de miedo, una última oleada de determinación corrió por sus venas. Si estaba a punto de morir, moriría con valentía. Moriría valiente. Y moriría luchando. Y, si era posible, moriría llevándose a alguien consigo. Ella levantó su varita bruscamente y un rayo de luz blanca azulada salió de su punta, apuntando directamente a la cabeza de Rodolphus. La velocidad de su contraataque sorprendió a Rodolphus. Por un instante, vio la determinación en sus ojos y casi flaqueó. Aún así, sus reflejos lo salvaron, movió su varita, un hechizo surgió de ella y los 2 hechizos chocaron en el aire, estallando en un violento destello de luz. Lily se disponía a disparar de nuevo cuando un dolor repentino y agudo le atravesó la espalda. Jadeó y se tambaleó hacia adelante mientras la sangre empapaba su túnica. Un profundo corte se extendía por su omóplato donde el hechizo la había alcanzado desde atrás. Una maldición cortante le había dejado una profunda incisión que casi le llegaba al hueso. Lily. Gritó Pandora asustada desde un lado. Rodolphus sonrió bajo su máscara, viéndola flaquear. Había una cruel satisfacción en sus ojos, pero bajo ella, un destello de decepción. Su orgullo había querido derribarla él mismo, verla derrumbarse bajo su varita. Y hacerlo solo. Pero ahora, alguien más le había robado ese momento. Y Lily había caído de espaldas por un golpe desde atrás. Levantó su varita para asestar el golpe final cuando el aire a su alrededor cambió de repente. Una presión sofocante se abatió sobre la calle, densa y pesada, como si la sombra misma de la muerte hubiera descendido. Todos los mortífagos se congelaron por una fracción de segundo mientras sus instintos gritaban peligro. ¿Quién se atreve? Una voz fría, autoritaria y llena de furia resonó por la calle, resonando en las paredes de piedra de las tiendas. Una figura apareció sobre ellos, descendiendo por los aires con su varita ya desenvainada y su túnica ondeando al viento. Profesora Minerva McGonagall. Joder, siseó Rodolphus en voz baja. Sintió un nudo en el estómago al sentir el miedo.
Supo al instante que 4 de ellos juntos no eran suficientes ni para divertirla en un duelo, y mucho menos para sobrevivir. «Retírate», espetó con brusquedad. Los 4 mortífagos no perdieron ni un segundo. El aire se retorció y se deformó a su alrededor, y en un instante, desaparecieron de la calle justo cuando la varita de McGonagall destelló con una luz cegadora. El lugar donde Rodolphus había estado se abrió de golpe y se formó un cráter. El repentino silencio que siguió fue roto solo por la respiración agitada de Lily y el leve roce de su túnica al caer de rodillas. Las botas de McGonagall tocaron el adoquín un momento después. Su varita seguía en alto, sus ojos ardían con furia contenida mientras examinaba los daños. Los mortífagos habían escapado. Capítulo 88. A Hogwarts. Cuando Edmund, Charlus y Antonio llegaron a Hogwarts, encontraron a un pequeño grupo de personas reunidas justo fuera de las protecciones del castillo. Las protecciones estaban cerradas y nadie tenía permitido el acceso en ese momento. Estas protecciones eran unas de las más poderosas de todo el mundo mágico británico, e incluso alguien como Antonio, Dumbledore y Voldemort tendría dificultades para atravesarlas. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Charlus mientras se acercaba al grupo. «Lord Potter», respondió alguien. «Hogwarts está en cuarentena. Por el momento, nadie puede entrar. Nos dijeron que esperáramos un rato antes de que se permitiera la entrada», continuó el hombre. «De momento, solo se ha permitido el paso a los aurores». «Ah», asintió Charlus con expresión tensa. No replicó. Aunque la ansiedad lo atormentaba al saber que su hijo estaba dentro, comprendía la necesidad de las precauciones de Hogwarts. Solo podía esperar que su hijo estuviera a salvo. Edmund compartía los mismos pensamientos, con el rostro igualmente tenso, al igual que muchos de los otros padres allí reunidos. En unos 10 minutos, el grupo había crecido significativamente, y su inquietud se hacía cada vez más evidente cuando finalmente divisaron a la profesora Minerva McGonagall y al profesor Filius Flitwick acercándose desde el interior de las salas. «Profesora McGonagall», gritó alguien antes incluso de que llegara hasta ellos. «¿Cuándo podremos entrar?». «Precisamente para eso estoy», respondió con voz firme y controlada. «Se les permitirá la entrada a todos, pero antes hay ciertas cosas que deben comprender y tener en cuenta. En primer lugar», continuó, «solo se les permitirá la entrada a la enfermería de Hogwarts. Si alguien desobedece y se aventura a otro lugar, será tratado como un intruso y se actuará en consecuencia. No tomen esto a la ligera y les conviene tenerlo presente. En segundo lugar», dijo, «solo se había llevado allí a los estudiantes cuyas lesiones requerían tratamiento en la enfermería. Todos los demás estudiantes con lesiones leves, contusiones, rasguños y cortes se encuentran en sus dormitorios. Si sus hijos no han sufrido lesiones y permanecen en el dormitorio, no podrá verlos ahora». «¿Me he explicado bien?», preguntó, haciendo resonar su potente voz por todo el recinto. Su tono era severo y su expresión, igualmente dura. Era obvio que lo que iba a decir era definitivo. No toleraría ninguna discusión. Seguirían las instrucciones al pie de la letra. El grupo asintió en señal de aprobación. Aunque deseaban ver a sus hijos, incluso si estaban ilesos, sabían que la profesora McGonagall no cedería. Muchos tenían la sensación de que, incluso si sus hijos habían escapado ilesos, lo que habían presenciado en Hogsmeade podría haberlos traumatizado profundamente. Un ataque de más de 20 mortífagos no era algo que se escuchara con frecuencia. Por el momento, les bastaba con saber que sus hijos estaban a salvo. Las salas resplandecían y se abrió una pequeña sección, permitiendo que la gente pasara de una en una. «No sabía que tenías un hijo estudiando en Hogwarts, Lord Olario», comentó Minerva en cuanto Antonio cruzó las protecciones detrás de Edmund. Antonio arqueó una ceja. Técnicamente, tenía razón. No sabía qué responder. «¿Está conmigo, profesor?», interrumpió Edmund rápidamente. Minerva le dirigió una larga y escrutadora mirada, con una expresión indescifrable. Por un instante, pareció que iba a objetar. «Deberíamos mudarnos, profesor», añadió Edmund con firmeza. Tras un instante más de vacilación, Minerva asintió brevemente y siguió adelante con el grupo. Al llegar a la enfermería, los recibió el caos. El gran salón central, junto con varias habitaciones contiguas, estaba repleto de camas. Más de unas pocas docenas de estudiantes yacían sobre ellos mientras los sanadores se apresuraban entre las filas, atendiendo a cada paciente. En una de las habitaciones, algunas personas más, vestidas de civil, también estaban ingresadas en el hospital. Eran los magos y brujas de Hogsmeade que habían resultado heridos por los mortífagos.
Una docena de sanadores vestidos con el uniforme de San Mungo estaban presentes, con Madame Poppy Pomfrey, la matrona de Hogwarts, al frente. Todo el lugar olía a pociones, sangre y heridas. Justo afuera de la enfermería, un par de hombres estaban sentados a una mesita, con varios pergaminos extendidos frente a ellos. Cada pergamino contenía listas. Los nombres de los estudiantes que habían resultado heridos y se encontraban en la enfermería, y los de aquellos que habían sufrido heridas leves y descansaban en sus dormitorios. Sin perder un instante, Edmund y Charles corrieron hacia el escritorio junto con otros padres, con los rostros tensos por la preocupación. Más de una docena de aurores estaban apostados alrededor de la enfermería, con la mirada fija en el pasillo. Dentro, Alastor Moody estaba junto a Albus Dumbledore. Ambos mantenían una conversación tensa en voz baja. Siempre era difícil saber qué pasaba por la mente de Dumbledore, pero algunas cosas eran evidentes. Su rostro no mostraba ninguna sonrisa, el brillo familiar en sus ojos había desaparecido y sus hombros parecían pesados, agobiados por el cansancio y la preocupación. Albus Dumbledore lucía verdaderamente fatigado. Antonio se preguntaba cuál sería la reacción de Albus ante este ataque. Era la primera vez que Hogsmeade sufría un ataque. Aunque Hogsmeade no formaba parte oficialmente de Hogwarts, estaba profundamente ligado a la escuela, casi como una extensión de su dominio. Era un asentamiento construido según las necesidades del colegio. Y lo que es más importante, fueron los propios alumnos de Hogwarts, aquellos que se suponía que estaban bajo la protección de Dumbledore, quienes fueron atacados justo a las puertas de su dominio. Era la primera vez que ocurría algo así. Era la primera vez que se cuestionaba la autoridad de Dumbledore. Y además, de una manera tan descarada. Edgar está bien, dijo Edmund acercándose a Antonio un par de instantes después. Dicen que solo tiene un pequeño corte en el brazo. La ansiedad y la preocupación en el rostro de Edmund habían disminuido y parecía aliviado. James también está bien, añadió Edmund cuando Charles se acercó y se unió a ellos. Aunque Charles se sintió aliviado de que su hijo estuviera bien, en su rostro se apreciaba un rastro de preocupación y frustración. Capítulo 89. Lily está en peligro. Señor Bones, señor Olario, suspiró Charles mientras se acercaba a Edmund y Antonio. ¿Qué ha ocurrido, Lord Potter? ¿Parece usted demasiado tenso?, preguntó Antonio. He oído que James está bien. Él está bien. Solo tiene algunos moretones que se hizo al huir por las calles, respondió Charles, asintiendo levemente. Pero muchos de los estudiantes no lo están. Antonio arqueó una ceja y esperó a que Charles diera más detalles. Hay entre 40 y 50 estudiantes heridos, dijo Charles con gravedad. De ellos, 15 se encuentran en estado grave. ¿Y las bajas?, preguntó Antonio en voz baja. 2 estudiantes, ambos de la casa Hufflepuff, por el momento, respondió Charles. Algunos otros se encuentran en estado crítico y sus posibilidades de sobrevivir parecen escasas. Exhaló profundamente antes de continuar. Parece que los mortífagos no intentaban realmente matar a los estudiantes. Su objetivo era otro. Probablemente solo querían herir, aterrorizar a la gente. Era más bien como enviar un mensaje, diciendo que podrían haber hecho cosas mucho peores, pero eligieron no hacerlo. Antonio asintió lentamente. El razonamiento era lógico. Tantos heridos, pero tan pocos muertos. Era una crueldad destinada a infundir miedo, no a quitar vidas. Charles prosiguió, con un tono cada vez más sombrío. Alrededor de una docena de residentes de Hogsmeade han resultado heridos y 8 han muerto. Parece ser que, cuando se trató de quienes no eran estudiantes, los mortífagos no se contuvieron. Este ataque fue un mensaje, Lord Potter, dijo Edmund con gravedad. Un mensaje para que mataran a 8 de sus mortífagos. Así fue, convino Antonio asintiendo. Pero más que eso, fue también una medida desesperada. Un intento por recuperar el terreno perdido. Se inclinó ligeramente hacia adelante, y su tono se volvió más agudo. La opinión pública había cambiado demasiado rápido. La gente había empezado a tener esperanza, a desafiar. Estaban empezando a creer que los mortífagos no eran invencibles. Que se les podía enfrentar, incluso derrotar. Su miedo se estaba desvaneciendo. Hizo una breve pausa antes de continuar. Y ahora, con este único golpe, han comenzado a recuperar ese miedo. Su terror volverá a crecer, tan rápido como había empezado a desvanecerse. La bruja y el mago comunes volverán a temblar al oír su nombre. Ha echado por tierra casi todo lo que habíamos logrado en los últimos días. Y la ubicación, continuó Antonio con voz propia, era igualmente simbólica. Hogsmeade, una extensión de Hogwarts.
Hogwarts es considerado el lugar más seguro de toda la Gran Bretaña mágica, probablemente incluso más seguro que el propio ministerio. Pero ahora han vulnerado esa seguridad. Un ataque delante de las narices de Dumbledore. Esto no es algo pequeño. Es una declaración de intenciones enorme. Este plan podría haber fracasado, añadió Antonio. Igual que el plan de ataque en Bones Manor. Pero ahora que lo han llevado a cabo, esto va a ser algo grande. Charlus y Edmund sintieron con gesto adusto. Cada uno sabía lo que el otro estaba pensando. ¿Cómo reaccionaría Albus Dumbledore? Este ataque había tenido lugar dentro de su dominio, un lugar que estaba bajo su protección, y el mundo pronto estaría esperando su respuesta. ¿Alguna baja entre los mortífagos? Preguntó Antonio tras un momento de silencio. Ninguno, respondió Charlus. Por lo que oí, en cuanto encontraban la más mínima resistencia o cuando parecía que un profesor de Hogwarts iba a intervenir, huían. Puede que un par resultaran heridos, pero nadie murió. Al menos, no se encontró ningún cadáver de mortífago en Hogsmeade. Esta vez la planificación fue impecable, continuó. No estaban dispuestos a arriesgar sus vidas. Entonces, un ataque perfecto, suspiró Antonio. Su voz denotaba frustración y un reconocimiento a regañadientes. Sin bajas entre los mortífagos, sin duda había sido un golpe perfecto. Había sido devastador, pero calculado. Estaba a punto de decir algo más cuando vio a una chica rubia corriendo hacia la enfermería desde los pasillos interiores de Hogwarts. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso más, Minerva la interceptó, impidiéndole el paso. La niña temblaba, su rostro pálido, sus ojos llenos de lágrimas. Era Pandora. Al verla en ese estado, y al verla sola, algo llamó la atención de inmediato de Antonio. Un nombre que aún no había recordado le vino a la mente. Con pasos firmes y decididos, se acercó a Pandora y Minerva. Pandora suplicaba, con palabras rápidas y entrecortadas, pero la expresión de Minerva permanecía firme, aunque el dolor en sus ojos era evidente. Señorita Kiver, dijo Antonio, llamando la atención de Pandora. ¿Qué ha pasado? Pandora se giró bruscamente, abriendo mucho los ojos al reconocerla. Señor Olario, tartamudeó. Lily está herida. La mirada de Antonio se dirigió inmediatamente a Minerva. ¿Qué le ha pasado a la señorita Evans? Preguntó con tono tenso. En parte, esperaba que Minerva se negara a responder, del mismo modo que se había negado a dejarlo pasar las protecciones. Pero esta vez, no dudó. Ha resultado herida, dijo Minerva en voz baja. Una profunda herida en el omóplato. La severidad del tono de Minerva, junto con la desesperación en el rostro de Pandora, le revelaron todo. Lily estaba gravemente herida. ¿Qué tan grave es? Insistió Antonio. Todavía no podemos asegurarlo, suspiró Minerva. La señora Pomfrey está haciendo todo lo posible para traerla de vuelta del peligro. Pero, hizo una pausa, con la voz ligeramente temblorosa, ha perdido demasiada sangre. Antonio apretó los puños. Todo su ser deseaba entrar y hacer algo, lo que fuera, pero no podía hacer nada. Señor Olario. Señorita Kiver, dijo Minerva con voz suave pero firme. Comprendo sus emociones. Pero su presencia solo interrumpirá el proceso de curación. Por favor, comprenda. Antonio exhaló pesadamente y asintió, aunque la reticencia se reflejaba en su rostro. Si tan solo hubiera estudiado magia curativa, pensó con amargura. Con su actitud, la habría dominado fácilmente. Pero ahora, ese arrepentimiento pesaba más que nunca. Y señorita Kiver, añadió Minerva con tono cansado pero firme. Por favor, regrese a su dormitorio. No me obligue a ser agresiva con usted. Pandora abrió la boca como para protestar, pero Minerva la interrumpió suavemente. Si hay algún cambio en el estado de Lily, dijo, les informaré de inmediato. Pandora tragó saliva con dificultad, lanzó una última mirada desesperada hacia las puertas de la enfermería antes de asentir. Lentamente, se dio la vuelta y se alejó, con pasos vacilantes y pesados por el terror. Antonio permaneció allí esperando y poco después se le unieron Charlus y Edmund. Capítulo 90. La reacción de Penalia. El chasquido seco de una sonora bofetada, el golpe seco de una palma contra la carne, resonó en el silencio sepulcral de la mansión Lestrange. Rodolfo se quedó paralizado, atónito, y su mano derecha se elevó instintivamente hacia su mejilla, donde aún le ardía el escozor. Su madre, Penalia Lestrange, estaba de pie frente a él, con la furia grabada profundamente en cada rasgo de su rostro. Acababa de regresar del exitoso asalto a Hogsmeade, o al menos eso creía. Estaba eufórico, radiante de triunfo, y había relatado con orgullo cada detalle, con fervoroso entusiasmo.
Había contado el caos que habían provocado y el terror y el miedo que habían desatado. Esperaba elogios y una actitud entusiasta de su madre por su hazaña. Pero en vez de eso, recibió esto. Una bofetada. Por primera vez en su vida, Rodolphus había visto a su madre así. Nunca antes la había visto perder la compostura. Incluso cuando estaba enfadada o decepcionada, siempre se comportaba con aplomo y serenidad. Solo cuando recibieron la noticia de la muerte de su padre y su marido, la vio derramar algunas lágrimas. Pero esta vez estaba furiosa. Verdaderamente furiosa. Rabastan, que estaba de pie no muy lejos de ellos, también tenía una expresión de confusión en el rostro. Él también sentía que su hermano lo había hecho muy bien y no entendía por qué su madre se había enfadado de repente. Rodolphus, aún sintiendo el ardor en sus mejillas y confundido por la respuesta de su madre, finalmente encontró su voz. ¿Por qué? Preguntó con tono incrédulo. ¿Qué hice mal? La furia de Thenardia volvió a encenderse. Por un instante, pareció que iba a golpearlo de nuevo. Sus dedos se crisparon, pero se contuvo y apretó el puño. Respiró hondo un par de veces y se sentó en el sofá del centro del salón. Siéntate, ordenó ella, y Rodolphus inmediatamente tomó asiento justo enfrente de ella. Thenardia entrecerró los ojos y miró hacia Rabastan. Comprendió la orden de su madre y la obedeció, sentándose en el sofá junto a su hermano. ¿Qué hiciste mal? Preguntó Thenardia con voz pausada. Había recuperado la compostura y lucía tranquila, como siempre. Si tan solo hubieras fracasado, no me habría enfadado, continuó. Porque fracasar y ganar son parte esencial de la vida. Lo que me enfada es tu necedad, tu arrogancia, tu ceguera, el hecho de que ni siquiera puedas ver tu fracaso. ¿En qué he fallado? Preguntó Rodolphus, incrédulo. Hice lo que me pediste. Ataqué Oxmeade. Aterroricé a cientos de personas. Más de una docena resultaron heridas. Y ni un solo mortífago murió. Los traje de vuelta a todos. Probablemente se contaría entre las incursiones más exitosas de los mortífagos, añadió. Un ataque ante las narices del que supuestamente era el hombre más poderoso del mundo mágico británico, Albus Dumbledore. Sí, Thenardia asintió con la cabeza. Hiciste todo esto. Y de verdad, lo que lograste es algo grandioso. Dime, hijo mío, continuó. ¿Qué poción crees que sería muy difícil y compleja de preparar? Rodolphus frunció el ceño ante la pregunta, sin comprender su propósito, pero aún así respondió. El acónito podría ser un gran ejemplo, dijo Thenardia. El acónito es una de las pociones más difíciles y complejas de preparar, y solo los alquimistas más hábiles pueden elaborarla. Sin embargo, a pesar de toda su grandeza y complejidad, preguntó, ¿cree usted que puede curar, por ejemplo, una simple fiebre? Rodolphus volvió a fruncir el ceño mientras negaba con la cabeza. No. No puede. El acónito tiene un propósito diferente. Sí, dijo Thenardia con voz arrastrada. Propósito. ¿Y cuál era el propósito de vuestro ataque a Oxmeade? Preguntó. Para conseguir que muchos magos participaran en la incursión, la familia Lestrange no solo agotó casi todos los favores que les debía, sino que también pidió favores. ¿Cuál era vuestro objetivo? Para atacar Oxmeade, respondió Rodolphus. Aterrorizar a la gente. Recuperar el honor y el prestigio de la familia Lestrange y matar a Lily Evans. Rodolphus apenas pudo terminar las palabras. Matar a Lily. Ese había sido su objetivo, y había fracasado. De repente lo comprendió. ¿Por qué estaba Thenardia enfadada? Pero, argumentó, ha resultado gravemente herida. Morirá, e incluso si sobrevive, lo que he hecho debería ser suficiente para elevar nuestro prestigio. De hecho, muchos de los participantes estaban eufóricos tras nuestro regreso de la redada. Casi todos me felicitaban y me elogiaban por haber planeado y realizado algo ejemplar. Thenardia negó con la cabeza. La decepción era visible en su rostro. No niego nada de eso, dijo. Pero usted no lo entiende. Tuviste la oportunidad, continuó con voz ligeramente gélida. Estaba allí, justo delante de ti. Le lanzaste un hechizo. Uno de tus subordinados la golpeó con una maldición cortante. ¿Por qué no fue una maldición asesina? Espetó casi sin control. ¿Por qué la maldición cortante no fue lo suficientemente poderosa como para partirla en dos? ¿Qué te pedí que hicieras? Preguntó. Te pedí que la mataras en cuanto la vieras. Te pedí que no te demoraras. Y sin embargo, dejaste escapar una oportunidad de oro. Puede que muera. Puede que viva, dijo negando con la cabeza. Pero perdiste la oportunidad. Rodolphus permaneció en silencio.
Aunque reconocía que debió haber matado a Lily en aquel ataque, no aceptaba que la incursión hubiera sido un fracaso. Lo que había hecho era un gran logro. En eso no podía estar de acuerdo con su madre. Sé lo que estás pensando, hijo mío, suspiró Penalia. Repito, no te quito mérito por lo que lograste. Pero fracasaste en tu objetivo principal. Estos pequeños fracasos, ignorar nuestro propósito principal que nos habíamos fijado antes de empezar algo, dijo. Estas cosas a veces nos perjudican mucho a largo plazo. De hecho, si hubieras matado a Lily, esta grandeza habría resplandecido aún más, dijo. Pero ahora que esto ha sucedido, no te preocupes. Así es como aprenderás. Nadie, aparte de ti y tus leales subordinados, sabía que tras el ataque se escondía un plan mayor, continuó. Ahora usarás el éxito del ataque para mejorar tu posición ante el Señor Oscuro y la organización en su conjunto. Esta es una oportunidad para que acumules tanto poder como puedas dentro de la organización, añadió. Rodolphus aguzó el oído, ansioso por escuchar la siguiente fase del plan de su madre. De repente, el rubor en sus mejillas comenzó a desvanecerse. Capítulo 91. Antonio y Minerva parte 1. Habían transcurrido casi 2 horas desde que Edmund, Charlus y Antonio habían llegado a Hogwarts. La mayoría de los padres cuyos hijos estaban a salvo y descansando en sus respectivas habitaciones se habían marchado poco después de confirmar que estaban bien. No tenían nada que hacer en Hogwarts. Minerva les había prohibido tajantemente reunirse con sus hijos ese día. Si querían verlos, tendrían que esperar 1 o 2 días. Solo permanecieron aquellos cuyos hijos aún estaban en la enfermería, y entre ellos estaban Antonio, Edmundo y Charlus. Antonio se había quedado por Lily. Aunque no tenía una relación profunda con ella, solo se habían visto una vez y apenas se conocían, estaba muy preocupado por ella. Tal vez fuera porque sabía lo que debía suceder en el futuro, y Lily era una figura importante en él. O quizá, por alguna razón, simplemente sentía una extraña sensación de apego y familiaridad con ella, una que le impedía marcharse. Los padres de Lily, por supuesto, desconocían la situación, e incluso si hubieran estado informados, no les habría resultado fácil venir a Hogwarts. Para los nacidos de Muggles, acceder al Callejón Diagon ya era un privilegio excepcional, sobre todo bajo la creciente influencia del sector más oscuro de los sangre pura. Edmund y Charlus no tenían motivos reales para quedarse, pero aún así decidieron permanecer con Antonio. No entendían qué relación podía tener con la bruja nacida de Muggles, pero no indagaron, al menos no en ese momento. Preguntarían más tarde. Había otra presencia notable que Antonio había notado. Orion Black y su esposa, Walburga Black. Habían venido a ver cómo estaban sus hijos, Sirius y Regulus. Si realmente se preocupaban por Sirius, especialmente Walburga, era un asunto completamente distinto. Era la primera vez que Antonio veía a Orion y Walburga en persona. Aunque no intercambiaron saludos, un destello de reconocimiento cruzó los ojos de Orion. Orion, por su parte, sí intercambió un cortés saludo con Edmundo y Charlus. Antonio no sabía por qué, pero no podía sacudirse la sensación de que Orion y Walburga lo habían estado observando con una mirada extraña y escrutadora. El pensamiento lo inquietó ligeramente. Aunque comprendía que, debido a los recientes acontecimientos, se había convertido en objeto de curiosidad, la mirada de Orion y Walburga le había parecido distinta. Era más intensa, más deliberada, como si buscaran alguna respuesta. Antonio se preguntó si tendría que ver con que Arcturus Black hubiera votado a su favor en el juicio de Luis Engamoto con algo más. La pareja no se quedó mucho tiempo y se marchó poco después de confirmar que tanto Sirius como Regulus estaban bien. Albus Dumbledore y Alastor Moody permanecieron en la enfermería durante casi 1 hora antes de marcharse. Los aurores seguían apostados alrededor de la enfermería, y Antonio sospechaba que Albus y Alastor habían ido al despacho del director para hablar de la situación. Poco después, la señora Pomfrey salió de la enfermería con una radiante sonrisa. Minerva y Antonio, que estaban cerca de la entrada, enseguida la miraron. Minerva, dijo la señora Pomfrey con alegría, Lily está fuera de peligro. Ahora está bien. Fuera de peligro. Antonio dejó escapar un silencioso suspiro de alivio, y la expresión de Minerva se suavizó al reflejarse un visible alivio en su rostro. Aunque su cuerpo se ha debilitado mucho debido a la pérdida de sangre y tardará unos días en recuperarse, está perfectamente, añadió Pomfrey. Ahora mismo sigue inconsciente y probablemente tardará un día en despertar. Minerva sonrió en respuesta, y Pomfrey se apresuró a regresar al interior de la enfermería. Antonio sintió un gran alivio y lo interpretó como una señal para marcharse de Hogwarts.
Charles y Edmund lo estaban esperando, y no tenían motivos para quedarse. De todos modos, no podría ver a Lily. Con estos pensamientos en mente, se giró para marcharse, pero la voz de Minerva detuvo sus pasos. Señor Olario. Llamó. Se dio la vuelta. Profesor McGonagall, respondió, arqueando una ceja. Hay algo que me gustaría comentar contigo, dijo. Quizás puedas dedicarme unos minutos. Sí, convino, asintiendo levemente a Edmund y Charles, quienes, naturalmente, habían escuchado la conversación. Ellos asintieron en señal de asentimiento. Minerva comenzó a caminar, y Antonio la siguió hasta una habitación vacía contigua a la enfermería. Mientras caminaba detrás de ella, un incómodo silencio se cernía entre ellos, y Antonio no pudo evitar preguntarse de qué quería hablar. Recordó su último encuentro, hacía apenas unos días, antes del juicio, cuando había acusado a Hogwarts de incompetencia e inacción. No había sido una conversación agradable. Había sido tensa y nada cordial. Quizás sus palabras a Lily habían sido el motivo de su queja contra los chicos de Slytherin y, posteriormente, de su expulsión de Hogwarts. Pero también recordó que Minerva había votado a su favor en el Wizengamot y no había seguido a Dumbledore absteniéndose. Señor Olario, dijo Minerva mientras estaban de pie en el centro de la habitación, uno frente al otro. ¿Qué tipo de relación tiene con Lily? Su tono era completamente neutral, sin revelar ningún atisbo de emoción, pero los ojos de Antonio se abrieron ligeramente sorprendidos por la franqueza de la pregunta. ¿Qué quiere decir con eso, profesor McGonagall? Preguntó él a su vez. ¿Qué quiere decir con relación? Minerva arqueó una ceja. Es lógico que pregunte, dijo con voz serena. Dudo que usted o cualquier otra persona hubiera esperado tanto tiempo a un desconocido. Percibí su impaciencia y preocupación. Aunque no lo demostró abiertamente, estaba tan ansiosa como la señorita Kiver. Debe haber algún tipo de conexión entre ustedes dos, añadió como si fuera un hecho. Antonio negó con la cabeza. No hay ninguna relación entre nosotros, respondió. De hecho, la última vez que estuve en Hogsmeade fue la primera vez que la vi. Y seguramente sabes lo que propició ese encuentro. Sí, lo creo, asintió Minerva. Porque los elogios que le prodigaste provocaron que los alumnos de Slytherin la acosaran constantemente. Y sin embargo, si ese fue vuestro primer encuentro, continuó, ¿cómo supiste que era tan talentosa? Antonio sintió un ligero rubor. No podía creer que la hubiera leído y visto en libros y películas. Solo había oído hablar de una bruja nacida de muggles con mucho talento en Hogwarts, explicó. Usé su nombre simplemente para molestar a algunos sangre pura. No esperaba que le causara tantos problemas. Minerva puso cara pensativa y asintió lentamente. Así que, ustedes dos apenas tienen relación. Antonio asintió, y Minerva continuó observándolo en silencio. Si ella le creía o no, no lo sabía. Pero de algo estaba seguro. Esa pregunta no era el verdadero motivo por el que ella había pedido hablar con él. El verdadero asunto aún estaba por venir. Capítulo 92. Antonio y Minerva parte 2. El silencio se prolongó entre ellos durante unos instantes antes de que Minerva finalmente suspirara. De acuerdo, dijo. Entiendo que no tienes ninguna conexión profunda o real con la señorita Evans, y que ustedes dos no son más que conocidos pasajeros. Antonio asintió, sin saber a dónde quería llegar con eso. Pero creo, continuó Minerva con la mirada fija, que no me equivocaría si suponera que te preocupas por ella. No hay forma de negarlo ni de ocultarlo, Lord Olario. Antonio guardó silencio un momento, tomándose su tiempo antes de responder. Supongo que sí, admitió al fin. Como Minerva había observado, su reacción anterior bastaba para dejar claro que se preocupaba por Lily. No es que no se preocupara por ella. Se preocupaba por ella. Aunque no pudiera explicarlo del todo, negar algo tan evidente habría sido inútil. Su preocupación constante y su ansiedad por la seguridad de ella eran más que obvias. Entonces quizás te interese algo, dijo Minerva. Estaba en Hogwarts cuando recibí la noticia del ataque en Hogsmeade, comenzó. Llegué al poblado tan rápido como pude. Había caos por todas partes. Destrucción y pánico en cada calle. Tiendas, posadas y establecimientos habían sufrido daños. Los estudiantes corrían aterrorizados perseguidos por mortífagos. Los hechizos volaban descontroladamente por el aire. Mucha gente resultaba herida. Estudiantes, comerciantes, trabajadores. No importaba quiénes fueran. Antonio asintió lentamente. Podía imaginar la escena con toda claridad. El caos, los gritos, el pánico que se habría desatado cuando los mortífagos hubieran irrumpido en Hogsmeade.
Y no podía esperar que los alumnos demostraran coraje o valentía en tal situación. Eran solo niños. La mayoría ni siquiera sabría realizar hechizos básicos de combate. Si los adultos del mundo mágico británico estaban tan aterrorizados por los mortífagos, esperar algo de los niños era un pecado. Todo era tan caótico e impredecible, Lord Olario, dijo Minerva en voz baja. Los mortífagos no luchaban de verdad. Al menor indicio de resistencia, y en cuanto aparecían los profesores de Hogwarts, huían. Antonio asintió. Esa era la razón por la que no habían sufrido bajas. Charles ya se lo había contado. No le sorprendió. Pero en medio de todo ese caos, había algo que simplemente no puedo ignorar, añadió. ¿Qué sucede, profesor McGonagall? Preguntó Antonio, con curiosidad. Era por aquello que ella había solicitado para esta conversación. Antonio estaba seguro. ¿Sabe usted cómo resultó herida la señorita Evans? Preguntó. No, Antonio negó con la cabeza, aumentando aún más su curiosidad. Cuando llegué hasta ella, continuó Minerva, estaba rodeada por 4 mortífagos como si la hubieran cercado deliberadamente. Los ojos de Antonio se abrieron de par en par por la sorpresa. El peso de sus palabras lo golpeó al instante. Comprendió las implicaciones. ¿Estás diciendo que Lily fue un objetivo específico durante este ataque? Preguntó, con la voz tensa por un temblor de incredulidad. No estoy segura, respondió Minerva con cautela. Pero todo apunta en esa dirección. En medio de todo el caos y la confusión, ella fue la única estudiante que estuvo rodeada por varios mortífagos. Y hay otro hecho, añadió, con voz solemne. Uno que es aún más evidente que este. ¿Qué? Espetó. A excepción de los civiles, ningún estudiante había sido atacado con la intención de matar, dijo Minerva con gravedad. ¿Qué quieres decir? Preguntó Antonio, arqueando una ceja. Quiero decir que los mortífagos no intentaban realmente matar a los estudiantes, explicó. La mayoría de las heridas que causaron fueron leves. Heridas que podían curarse fácilmente. Los hechizos que utilizaron eran de naturaleza limitada. Ninguno de ellos ponía en peligro la vida. Asintió lentamente. Esto coincidía con lo que él, Charles y Edmund Bones ya habían comentado. Incluso las 2 muertes que se produjeron fueron de carácter más bien accidental, continuó Minerva. Ambas víctimas murieron porque un techo se derrumbó sobre ellas. Pero no Lily, interrumpió Antonio de inmediato. Sí, convino Minerva asintiendo. Fue alcanzada por una maldición cortante. Si el mortífago hubiera querido, podría haberla partido en 2, pero eso no significa que no estuviera intentando matarla. Estoy segura de que si hubiera llegado un instante más tarde, la habrían golpeado de nuevo y ese siguiente ataque la habría matado. Hizo una pausa, con el rostro tenso. Todo esto parece demasiado premeditado para ser una coincidencia. Presiento que Lily fue un objetivo deliberado y que sobrevivió solo por suerte. Antonio asintió en silencio. Sus palabras tenían todo el sentido del mundo. Tras escucharlo todo, él también quedó convencido. No había sido una coincidencia. ¿Quién crees que atacó a Lily? Preguntó Antonio. ¿Y por qué? Bueno, comenzó Minerva tras una breve pausa, tomándose un par de instantes para ordenar sus ideas, podría haber varias razones por las que fue atacada. En primer lugar, es hija de Muggles, y solo eso ya es motivo suficiente para que los mortífagos la persigan, dijo. Pero no creo que ese fuera el verdadero motivo. ¿Y la segunda razón en la que crees? Insistió Antonio, aunque ya lo sospechaba. Quería oírlo directamente de ella. Recientemente, la señorita Evans ofendió a un grupo de estudiantes, dijo Minerva lentamente. Estudiantes que provienen de familias poderosas e influyentes, y familias con conexiones con los mortífagos. Y puesto que tuvieron la oportunidad de participar en el ataque a Hogsmeade, continuó, puede que hayan decidido usarla para vengarse personalmente. Todo lo que Minerva había dicho o dado por sentado era cierto, salvo un detalle crucial. El mortífago no se había limitado a aprovechar el ataque a Hogsmeade para vengarse. El ataque mismo había sido planeado con ese propósito. Yo no diría que Lily los ofendió, dijo Antonio con firmeza. Fueron ellos quienes la atacaron. Ella solo se defendió y luego hizo lo correcto al quejarse, y con razón. Claro que sí, dijo Minerva con amargura. Pero no todo el mundo lo ve así. ¿Y confías en tu razonamiento? Preguntó. No veo otra explicación, respondió. Es hija de Muggles, así que no hay política de por medio. Y no tiene enemigos que le deseen el mal, salvo ese grupo. Antonio asintió pensativo. Estaba de acuerdo con su razonamiento. Aún así, una silenciosa determinación comenzó a formarse en su mente.
Tendría que investigarlo él mismo. ¿Y qué pretendes conseguir contándome todo esto? Preguntó. Minerva negó con la cabeza. No lo sé, admitió. Quizá porque vi que te preocupabas por ella, decidí contártelo. En realidad, no tiene a nadie en este mundo que la cuide. Mientras esté en Hogwarts, la mantendré a salvo, dijo con firmeza. Pero una vez que se gradúe, dentro de unos meses, no podré decir lo mismo. Antonio no respondió, pero la implicación en sus palabras era clara. Iré a verla mañana, dijo tras un momento. Supongo que estará permitido. Minerva asintió. Sí. Pero solo si Lily está de acuerdo. Antonio asintió brevemente en señal de reconocimiento, luego se dio la vuelta y salió silenciosamente de la habitación.